Muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta jornada de tarde, hora de Bolivia. Nos encontramos ya con la totalidad de los expositores en esta mesa que se ha venido a denominar pues como Corporalidades en las Artes 4, con la ponencia Lenguaje Corporal, Imperios y Resistencias desde la práctica artística y docente de la danza contemporánea con Israel Chavira Leal, quien es parte de la Facultad Popular de Bellas Artes y parte también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México. La ponencia Cartas del Cuerpo a cargo de Giovanna Consorte junto con Aparecida Otaviano da Silva del Instituto Federal de Goiás de Brasil, y la ponencia El cuerpo en la actuación como un instrumento de autoconciencia humana a cargo de Emma Guadalupe Hernández Asensio de la Universidad de Guanajuato de México. Pues bien, para el caso de esta parte y de esta tarde, pues cada una de las ponencias tendrán 20 minutos. En el caso de Cartas del Cuerpo, les pediría por favor que antes de empezar, Giovanna o Aparecida nos puedan explicar si van a tomar la palabra ambas o solamente una persona para la distribución del tiempo. Nosotras vamos a hablar las dos, pero compartido. Muchas gracias, Giovanna. Entonces, empezamos con la jornada. Bueno, cedemos entonces la palabra y la intervención a Israel Chavira Leal, quien nos hablará sobre el lenguaje corporal en el contexto de la danza contemporánea. Israel, muy buenas tardes desde Bolivia y gracias por acompañarnos en esta jornada. Tienes la palabra. Ya. Voy a compartir pantalla aquí. Quiero compartirles que a la hora de la hora cambié nada más una palabrita de mi título, que es Lenguaje Corporal, Conquistas y Resistencias desde la Práctica Artística, Docente en la Danza Contemporánea. Esto fue algo que hice a último momento, discúlpenme. Y doy comienzo a la lectura. Pasar de la conquista del propio cuerpo y la naturalización del lenguaje que le acompaña a la materialización de los propios sueños y de los recursos lingüísticos que le pudieran describir, es parte del proceso de asumir el propio deseo. Judith Butler explica la relevancia de considerar las narrativas y los símbolos que están al alcance de las personas para poder explicar en el mundo como parte del proceso de reconocer la habitabilidad, viabilidad y sostenibilidad de una vida. Por su parte, Hegel señala que el deseo es siempre reconocimiento y que este es condición de vida continua y viable. Las palabras, invariablemente en esta cultura occidental, son las que han ido dictando lo realizable de un cuerpo. Estas palabras pueden o no ser habitadas por quien las habla, y es justo ahí donde tenemos un problema. La retórica descarnada, el interlocutor imaginario de la fantasía de la cultura, es un interlocutor abstracto y sin cuerpo que ha ido condicionando con palabras expuestas en los planes de cultura, el panfletario de los espectáculos de danza y los programas de educación dancística, lo que debería ser un cuerpo realizable para la danza. Esas palabras explican un cuerpo dentro de su cuerpo y fuera de él, y hay una doble moral en ellas. A veces se pretenden inequívocas y objetivas, y a veces, tras reconocerse no universales, sino contextuales y subjetivas, la gente con el estatus necesario podrá decir, bueno, pero todo es relativo. Es el estatus el que importa, el estatus de la palabra y de quien la habla. Entonces, tal vez me corrijo. Es el estatus de quien determina que un cuerpo sea realizable, que un sueño sea realizable y que una danza sea realizable a partir de sus palabras. ¿Qué decimos que sabemos? ¿Cuánto sabemos de eso que decimos que sabemos? ¿Y cómo es que sabemos eso que decimos que sabemos? Este es el planteamiento que considero fundamental a la hora de colocar en la conversación el oficio de la danza. ¿Sí? Conversación de la que derivan políticas culturales, difusión y divulgación de la danza.
Conversación, por supuesto, que también está en los planes de trabajo para la educación y profesionalización. Me resulta importante observar sistemáticamente cómo es que los lenguajes corporales en estos espacios de profesionalización de la danza forman parte del entramado de narrativas que fomentan un sentido de urgencia en el logro de un ideal de cultura dentro de la carrera de la danza y sus dinámicas de inserción, exposición y fomento de estos ideales, así como referentes y parámetros de progreso o cercanía con el ideal. Yo le llamo el síndrome del papá de la quinceañera, que no importa las deudas que adquiera, lo importante es mostrar que estamos a la altura de los más altos ideales. Por eso, creo que la pandemia nos vino muy bien. Nos colocó en la realidad ineludible de nuestras casas y de las personas con las que convivimos. He practicado con mis estudiantes, perdón. He practicado con mis estudiantes del primer semestre de danza algunos ejercicios. La idea es reconocer qué sabemos de la danza, cuánto sabemos de la danza, disculpen, y cómo es que sabemos eso que decimos saber de la danza. Por medio de ello, nos encontramos ante un paisaje muy variopinto de ideas y concepciones. La más abundante es que existe un conocimiento de la danza, dominio de un grupo de personas, ya determinado por la edad, el tiempo ejerciendo este oficio o el estatus de su fama. Les platicaré un poco. Primero les pido que describan en el chat de la clase algún movimiento corporal. Después les pido que realicen ese movimiento corporal de la lista de los que ya están descritos y que lo ensamblen a manera de secuencia para luego compartir en un video sus resultados con las demás compañeras. Quiero resumir aquí uno de los resultados más comunes que me parecen importantes en este descubrimiento de narrativas y recursos lingüísticos. Y es que a un número importante de estudiantes les resulta tenso descubrir que cada quien resuelva o interprete las descripciones de maneras variadas y heterogéneas. Entonces, el tema de dominar el cuerpo mediante una técnica y su necesaria homogeneidad como indicativo de la destreza profesional se vuelve importante discusión. Cito algunas de las veces que me dicen: oye, es que un día vamos a bailar en una compañía de danza y el coreógrafo, que siempre es masculino, nos va a pedir hacer cosas que si no sabemos hacer podría ponernos en riesgo el trabajo. Este argumento no es cualquier cosa. Lo he escuchado muchos años y en muchos contextos. Hay un agente dominador, el interlocutor imaginario de la fantasía cultural. Hay un cuerpo que se conquista y una élite de conquistadores de cuerpos que permean a la narrativa de esta profesión. Otro ejercicio. Les propongo que imaginen que una amiga muy querida suya les pide que les dé clases de danza o de baile porque no saben hacerlo. Entonces les pido que escriban en el chat de la clase el nombre del primer paso de baile o de danza que le enseñarían a su amiga en su primer clase. En términos generales, lo que observo aquí es la dificultad de reconocerse como capaces de determinar qué podría ser lo más importante por aprender para realizarse como cuerpos danzantes. Algunas definen tipos de exploraciones como poner música y soltarse o sentirla. Otras apelan a pasos que dominan y que necesitan de otros datos fundamentales para ese lenguaje a emplear. Ya que se ha generado una lista de estos primeros pasos, les pido que expliquen el paso sin prender su cámara, mientras que al mismo tiempo las demás interpretamos y realizamos esa descripción. Entonces nos encontramos ante la dificultad de reconocer la sencillez del lenguaje hablado con la que se pueden describir los movimientos, o bien que muchas veces se da por hecho las asociaciones de un sentimiento o de una imagen con el diseño que se puede adoptar en el cuerpo. Pero algo que me llama la atención es cómo se tiene como natural que lo más importante es el diseño del cuerpo que debe adoptar o el funcionamiento del paso como algo que es importante y eso complica muchas veces la explicación. Me parece sobresaliente el fenómeno del cómo a estudiantes que inician su profesionalización, sin importar sus antecedentes en la danza, les resulte casi inevitable tomar como natural que el movimiento se describe con los nombres de pasos o códigos de baile o danza escénica. Cuando les pregunto si pueden sustituir el nombre del paso por la descripción de alguno de sus movimientos con los que llevan a cabo encuentro en la mayoría de las ocasiones el impulso de poner el nombre
cada vez en vez de la descripción, y que eso tiene que ver muchas veces con sentirse reconocidas o como conocedoras de la danza a un nivel más que principiante. En otras ocasiones creo que tiene que ver con simplemente tener normalizado que en las clases de danza el movimiento se describe con el nombre de los pasos. Y luego hay estudiantes que deciden describir consignas de movimiento como agitar la cabeza, girar las muñecas o saltar en un solo pie, y con ello puedo leer que tal vez cuesta trabajo definir al movimiento corporal como algo que pudiera ser unitario, que pudiera tener un relativo principio y un relativo final. Otras estudiantes quieren describir una compleja lista de acciones que buscan ser reconocidas como muy creativas o muy originales. En cualquiera de los casos, para mí lo interesante es colocarme con la mayor inocencia de encontrarme adivinando sus narrativas y sus recursos lingüísticos desde los que intuyen que sus cuerpos son realizables como danzantes. Entiendo que muchas maestras o maestros opinen que estos ejercicios son muy avanzados tal vez para gente que va iniciando, que estas estudiantes muchas veces llegan de ceros o no saben nada de sus cuerpos. Yo pienso que en esa idea empieza la narrativa de una élite de conquistadores y la naturalización de la idea de que los cuerpos son realizables como danzantes a partir del estatus que otorga un conocimiento amplio de un lenguaje determinado. Un lenguaje por demás colonial y eurocéntrico, hegemónico y heteronormativo. Un lenguaje que responde a la idea del diseño ideal de la vida humana en tanto cuerpo y deseo, funcionamiento y finalidad. Más allá del boom del reggaetón o del voguing, absorbido por las academias como algo original e innovador, liberador de convencionalismos, de una aburrida élite de conquistadores del texto e interpretación de autores indexos, hay una fórmula muy antigua de conquista de cuerpos, la de aprender el lenguaje de los vencidos, los marginados o los excluidos, para hablarles en su idioma y así poderles adoctrinar. La literatura sigue siendo el referente más importante de esta cultura occidental, que por más rara vez es posmoderna, poshumanista o etcétera. Más bien sigue siendo moderna y romántica, y esta narrativa occidental persiste aún más de lo que muchas desearíamos. Pienso en que no basta con rescatar lenguajes de resistencia o de supuesta antigüedad. También hay que reconocer al enemigo dentro de nosotras. Para empezar, reconocer que la literatura como diseño ideal del lenguaje con el que determinamos los cuerpos danzantes como realizables empieza, de acuerdo a Fernando Vallejo, con el enigma de los poemas homéricos y que el esplendor de Homero condenó al olvido a quienes le precedieron. Cito, un olvido de tal magnitud que de ellos, de los predecesores, no nos queda ni una sola estrofa, ni un fragmento, ni siquiera la mención de un nombre. Cierro cita. Así se dio paso a una larga herencia de fórmulas y naturalizaciones de todos los demás lenguajes. En la danza de Occidente, de la que nos cuesta trabajo desprendernos, fue lo que ahora llamamos indiscriminadamente el ballet clásico, que incluso ha ido arrasando con las formas originarias y con las emergentes. Es necesario considerar que dicho lenguaje de segregación conserva la intención de diferenciar a los cuerpos dignos de admirarse y con derecho a ser expuestos. Un derecho y una dignidad que se traduce a colocarse como cuerpos realizables, deseos y sueños que ya no serán juzgados como excéntricos o enfermos. Estos adjetivos que son, de acuerdo con Butler, una manera de eliminarlos de la realidad. Esta herramienta lingüística y su narrativa es tan persistente que las y los egresados de las diferentes universidades cuentan con pocos recursos para resistir la demanda social que les arrastra a terminar dando clases de ballet o de algún tipo de jazz lírico susceptible de dialogar con las técnicas de danza moderna y algunos recursos del release o de la acrobacia. No olvidemos que esta última, con su integración a las llamadas técnicas posmodernas y su relación con el espectáculo circense, es también en alto porcentaje una narrativa eurocéntrica anclada en el concepto del mercado del espectáculo capitalista de fines del siglo XIX. Y aunque lo practican muchas personas en las calles y de manera informal, es en realidad el contexto de los grandes teatros y sus iluminotecnias, mappings y música en vivo lo que le da derecho a ser realizable y digno de formar parte de la fantasía cultural del papá de la quinceañera. Como hombre cisgénero homosexual de 43 años de edad, profesional de la danza contemporánea, nacido y residente en una de las llamadas provincias de México, el tema de la conquista de los sueños, del propio cuerpo y el lenguaje que le acompaña
considero que está más allá de un debate de si el término conquista es el apropiado, pues realmente quiero poner en relieve, en efecto, ese lado agresivo y el derecho a defender usando mis propias fuerzas físicas para poder finalmente identificarme conmigo mismo y hacerme reconocible en tanto vida viable, habitable y sostenible dentro de un complejo sociocultural que sigue siendo centralista y colonizante. ¿Qué normas hemos recibido y bajo qué narrativas y herramientas lingüísticas inevitablemente desde la danza contemporánea, como parte de una cultura cuyo interlocutor imaginario, también inhabitable, le permite a alguien hoy declarar que su vida se identifica como viable, habitable y sostenible? En su texto El arco iris, diálogo sobre la fantasía, Walter Benjamin nos sugiere la dificultad de decir un sueño. Cito: y yo tampoco era nada. No era mi entendimiento que deduce las cosas de las imágenes de los sentidos. Yo no era alguien que miraba, sino que solo era una mirada. Cierro cita. Pero la necesidad de realizarse es ineludible. De alguna manera hay que decir los sueños y eso implica reconocer el lenguaje y las narrativas desde las que accedemos a ellos. Anteriormente he mencionado que la modernidad y su romanticismo nos acechan aún. Esto lo enfatizo tomando en cuenta que los recursos lingüísticos y las narrativas de la danza en una gran generalidad responden a este tipo de pensamiento y acción, luego de sensorialidad y emotividad también. La herencia romántica de no decir las cosas por su nombre es, por ejemplo, un recurso regular del lenguaje corporal en la danza. De ahí que hay que aprender una serie de códigos que son como si nombraras con el cuerpo una acción, llenándola de gariboleos y sofisticaciones. Esta herencia renacentista europea, que en la literatura occidental termina con el romanticismo, en la danza se permitió ya muy avanzado el siglo XX. Cito: cuando el escritor Víctor Hugo llamó en la poesía una infinidad de cosas por su nombre, suscitó una de las más grandes revoluciones literarias, el romanticismo, que comenzó por devolver su nombre, por ejemplo, a la vaca. Cierro cita. Es lo que señala Fernando Vallejo en su libro Logoy, una gramática del lenguaje literario. La gente opina que la danza va siempre detrás. Yo pienso que este sol cortical occidentalista tiende a dejar en las sombras las causas eficientes del cuerpo, ya por desprecio o por mera costumbre. El trabajo de las y los artistas de la danza que en México denominamos contemporánea ha sido muy arduo. Conquistar un lenguaje que permita recibir como realizable a un cuerpo danzante ha sido tal vez mucho más complicado que en las otras disciplinas artísticas, pues los sueños no se dejan decir fácilmente en vivo. Quiero decir que por muy trillada la frase de que en la danza no se puede separar al cuerpo que danza de lo que danza, realmente hay muy pocas personas que persisten en ser el propio cuerpo que danza para decir a la danza. Lo más fácil es dejar de danzar para describir con supuesta mayor objetividad, o bien conformarse con lo que los demás sigan diciendo de ella para emplear el tiempo en seguir bailando. Hay una gran preocupación por preparar a las y los estudiantes de danza para afrontar los retos y demandas de la sociedad. Son las y los bailarines profesionales quienes deben justificar sus acciones y demostrar que su cuerpo danzante es realizable. Sin embargo, encuentro que estos esfuerzos son insuficientes si no nos preocupamos por generar redes y relaciones sociales que sostengan los sueños de sus integrantes. Mi propuesta es que los espacios de profesionalización de la danza pueden comenzar por promover mayor apertura hacia la crítica de las narrativas y las herramientas lingüísticas con las que se sigue fomentando y difundiendo la danza. Si estas, más que ser actuales o relevantes, permiten realmente decir y conquistar los propios sueños y sobre todo, si estas narrativas y recursos lingüísticos permiten colocar en la conversación cotidiana la explicación de un cuerpo danzante como realizable. Ahora bien, esta propiedad de sueño sabemos que es también relativa. Algo que me gusta mucho de la danza y que entiendo que es lo mismo que hace que poca gente realmente se comprometa de manera sostenida con su ejercicio es su sentido ético. Fernando Savater explica que la ética es responderse si algo se hace porque se quiere, no porque se debe o porque se puede. Y luego va explicando cómo es que esto implica distanciarse en lo posible de la condescendencia, del papel del hijo suplicante o del hijo retador a su padre. La ética, de acuerdo a la explicación de Savater, nos permite mayor horizontalidad.
Una narrativa de mayor horizontalidad y una serie de recursos lingüísticos que describan mayor horizontalidad es lo que necesitamos fomentar en la profesionalización de la danza. Por medio de los ejercicios que describo, entre otros derivados de la biodanza y la improvisación, es como ensayo el encuentro de una de las posibles respuestas a lo que le da sentido a la actividad de la danza o al baile como actividad artística. Esto es, la tarea de permitir visibilidad de la poesía colectiva que apuesta por la diversidad como fundamento de la vida, y todo ello mediante lo inseparable del cuerpo que baila, de lo que sea que baile. Intento que juntas, docente y estudiantes, nos demos cuenta de que todo campo de conocimiento implica un cuerpo humano en movimiento, un cuerpo humano consciente de su movimiento, un sentido específico de la conciencia de este cuerpo en movimiento, que también la libertad de crear con esta conciencia del cuerpo humano en movimiento, con un sentido específico, es compartido con muchas otras actividades y campos del conocimiento. En todo caso, si hay algo que le es particular a la actividad artística, es que este sentido no está enfocado en la utilitariedad. Es decir, no tiene en primer orden un uso o conocimiento final, como si lo tendría generar una competencia o una tecnología. Que más bien, el sentido es el de generar la sensación de que una ilusión es realizable, como la de volar con propias alas, fundirse con las estrellas, volver a ser abrazada por un ser querido que ya falleció, etc. Y que esto a lo que llamamos poesía o poiesis puede ser personal o colectivo. Y para que sea más o menos comunicable requiere de las referencias del lenguaje. Así, resulta útil encontrarnos con que si en nuestro contexto más próximo nadie baila o únicamente se baila con cierta música, ciertos movimientos y en ciertos lugares, la poesía estará limitada por esos ambientes. La danza contemporánea por eso es extraño, pues no se ciña a unos pasos, una música o un lugar, pues responde a las inquietudes más íntimas de las personas. De tal manera que si ya de por sí es raro que alguien baile cotidianamente, es aún más raro que alguien lo haga libre de pasos, músicas y lugares específicos. Si nadie o muy pocas personas en nuestro contexto próximo pueden de por sí reconocer el baile en su propio cuerpo, es más difícil que lo hagan en otros. Para que una persona sea reconocida en su baile necesita de un contexto que pueda reconocer en general lo realizable de ese cuerpo que baila como parte natural de su fantasía cultural. Por eso, la poesía en la danza es colectiva necesariamente. Lo intentaré explicar así. Una pintura, un texto, una escritura, una partitura musical pueden esperar a lo largo del tiempo a ser descubiertas por un contexto que les reconozca en su poesía. Pero un cuerpo, el cuerpo de quien baila, está atado al presente. Requiere ser reconocido en su poesía en tiempo presente. Podemos prescindir de imaginarnos en su totalidad a quién hizo tal o cual pintura, escultura, edificio, partitura o escrito, para capturar detalles e intuir la complejidad de su obra. Pero para captar la complejidad de lo bailado, requerimos de haber estado en el momento con quien lo ha bailado, encontrarnos con lo inesperado del cruce de nuestras miradas, de las reacciones del propio cuerpo como espectadora ante las reacciones del cuerpo danzante. De otra manera, nos veríamos obligados a recurrir a una mayor cantidad de predisposiciones y lógicas personales no necesariamente coincidentes con el suceso mismo. En las clases que imparto, voy señalando pistas que nos ayudan a encontrarnos con esta experiencia al tratar de explicar con palabras un movimiento o un paso que luego experimentamos en propio cuerpo y observamos en los otros cuerpos. Cada quien interpreta desde su experiencia y cuando lo vemos realizado en el cuerpo de quien trataba de explicar, inicialmente con las palabras, la conciencia del cuerpo se vuelve también conciencia del lenguaje. Y si bien esto lo podemos decir y reconocer con facilidad quienes llevamos largo tiempo en esta práctica profesional, y si nuestro estatus nos permite colocar a las palabras con relativa sencillez este fenómeno, lo cierto es que quien desea profesionalizarse, quien desea explicarse como cuerpo danzante realizable, habitable y sostenible, nos empuja en la docencia a recorrer históricamente este camino cada vez. Intuyo que también como artista profesional esto podría ser relevante a la hora de plantearse los proyectos creativos. Es decir, quiero generar obra condescendientemente para colocarme en las plataformas de la narrativa convencional o para trascender el conflicto inclusión-exclusión tomando a la comunidad como meta.
Y esta pregunta me parece la base de lo que posibilita el derecho a ser sujetos activos de la propia realización del cuerpo, indispensable para asumirse dentro de la corriente histórica de cualquier proceso de la fantasía cultural. La vida se sostiene en la diversidad. De esto no hay mucho que discutir, al menos no sin estar dispuestos a pasar un tiempo de ociosidad. Así, si es la poesía colectiva lo que da sentido a la danza, esta colectividad aparece con la vida misma, esa que requiere de diversidad necesaria. De tal manera que lo natural en la danza es esta poesía colectiva que reposa en la diversidad que sostiene la vida, y todo ello mediante lo inseparable del cuerpo que baila, de lo que sea que baila. Entonces podemos entender la importancia que es reconocer la manera en que aprendemos danza y determina mucho en la manera en la que reproducimos y luego difundimos o la promovemos. Hijos suplicantes de una autoridad y de un proveedor cultural, o hijos retadores de esa figura patriarcal. Ojalá tal vez hermanas todas de una construcción en la que, si aprendemos danza desde la poesía colectiva y su necesaria diversidad, veremos cómo se amplía su horizonte. ¿Nos gustaría que la danza estuviese en todas partes de manera natural? Para finalizar, quisiera colocar la noción de la conquista de sí como una vía a la conciencia lingüística del cuerpo. Sus florilegios, inseguridades e ignorancias, cultismos, populismos, vulgarismos, extranjerismos, propósitos ornamentales que sentimos como propios, pero que a la hora de bailarlos frente a una webcam ante público virtual, permiten la crítica o desilusión de un origen lingüístico compartido. Pues coincidiendo con Antonio Latorre, en cada hablante se encuentra la potencia de un lenguaje y en cada hablante se reconoce la misma historia del lenguaje. Por supuesto, no quisiera apagar el imperativo de desgaste de energía de la juventud, el imperio de sus sentidos. Equilibrar las fuerzas es complicado por la binariedad y pugna de la narrativa moderna entre ser hombre o mujer, joven o viejo, sabio, tonto, idealista, pragmático, rico, pobre, incluido o marginado. Cuando escucho los argumentos de que si es la RAE o de que si es la técnica de danza lo que se debe poner primero para la aprobación de recursos lingüísticos para la explicación de sí, no puedo evitar pensar en cuerpos aterrados porque haya otros cuerpos que se vuelvan realizables y pongan en entredicho las narrativas que han dado estatus a ciertas fantasías culturales. Por ahora, me conformo con al menos pararme frente al límite de lo que mis palabras han podido explicarme como realizable y desde ahí empezar a bailar y a generar mis clases de danza, confrontar mi propio estatus y ser esa mejor amiga que me pide que le enseñe a bailar. Proponerme así mi primer paso por aprender, y yo es a eso a lo que le llamaría una verdadera conquista. Gracias. Muchas gracias, estimado Israel. Qué gusto además verte desde la distancia. Gracias por tu intervención. Tengo muchas dudas y consultas, pero seguro que en la parte de preguntas te haré algunas. Bien, continuamos con la tarde de ponencias y tenemos ahora la intervención de Cartas del Cuerpo. Giovanna, Aparecida, tienen la palabra. Buenas tardes, me llamo Giovanna Consorti, soy profesora de danza del Instituto Federal de Goiás, ubicada en el centro de Brasil. Nuestra escuela combina educación secundaria y superior, algunas impartiendo cursos técnicos en áreas muy duras como la construcción o química, bueno, así como cursos superiores en el área de pedagogía, danza, para nosotras ingeniería. Entonces, la ponencia que presentamos hoy habla de trabajo de Aparecida y nuestra relación de orientación para un trabajo de conclusión de grado, entonces de danza. Me voy a abrir espacio para Aparecida hablar de su trabajo. Estoy acá para mediar la comunicación, en fin, lo que sea. Aparecida. Buenas tardes, soy Aparecida Otaviano, estudiante de la licenciatura en danza en el Instituto Federal de Goiás, campus Aparecida de Goiânia. Y la ponencia que presentamos hoy trae el esquema de una investigación más amplia que dio forma a mi trabajo de conclusión de curso en la graduación. La investigación original propuso reflexionar sobre algunos temas involucrados en la investigación artística
en la danza contemporánea, moviendo la reflexión de categorías como cuerpo, forma y sentido, clichés y creación artística. Sin embargo, decidimos tomar la danza contemporánea como un tema también como la provocación metodológica, por lo que la construcción de su obra resultó de un intercambio de cartas que personificaba artísticamente la danza contemporánea a través del uso de autoficción y como un recorte temático para compartir en este congreso. Proponemos discutir el cuerpo como una categoría, trayendo la del cuerpo y también sobre sí misma, interactuando con una artista investigadora durante la construcción de una obra escénica y el recurso de personificación que permite la danza contemporánea ocupar el lugar de quien finalmente construye un discurso sobre su práctica y sus formas de percibir el cuerpo en el mundo. Bueno, eso dice la danza contemporánea en su carta. Tomarlo como un reporte para la investigación, además llegando a temas volteados o desvelando otros que aún están por explorar. Asunto recurrente, pero no lamentable. Cuerpo, sobre todo para mí, enfrenta cambios constantes, lo que impulsa el desarrollo de nuevas reflexiones e investigaciones que permitan aproximación y posibilitan conocerlo, comprenderlo mejor. Y el cuerpo cambia la forma del movimiento, la estética, la intención y altera los hechos de análisis sobre él. El cuerpo se disuelve de tal manera que no es posible distinguir un interior y un exterior. Al frente del cuerpo danzante, la danza ya no existe. Y toda agencia está encarnada. Solo existe en el cuerpo. Tengo el cuerpo como un sujeto propio para mí, como la idea de una esponja que existe con una permeabilidad dentro y fuera, dejando de ser límites y admitiendo una profusión. Y ya sabes, el cuerpo no es a orden de la profesión. Creo que es más un instrumento que conoce la continuidad de la simultaneidad. Tal vez con su propio destino se hace con una danza. Paradoxas para mí es una palabra muy interesante. Me tambaleo por la complejidad de desarrollos históricos que me involucran y también por la pluralidad que me permite leer el mundo, pensar, provocar cruces. Esto en consonancia con los procesos constructivos de todo el cuerpo. La subjetividad corporal, herramienta de su propio conocimiento, y puede ser un cuerpo y nada más, o todo más. Así, más que buscar respuestas, creo que voy a encontrar preguntas abiertas a posibilidades. Todo lo es posible, ¿no? Entonces me presento con una pregunta que haces al cuerpo y hazlo como una invitación y baila. Y mis ideas son el resultado de innumerables cruces, de una infinidad de relaciones en las que confluyen diferentes vertientes de vivencias corporales llenas de significado. Cuando me reconozco el cuerpo, siento la necesidad de desprenderme de todo tipo de ataduras, de estereotipos
Luego, poniendo los pies en la tierra, podemos explorar más el suelo, expandiendo fronteras y entender un poco más sobre dónde estoy, qué quiero y cómo hacer las cosas. El cuerpo se hace como a sí mismo, como si estuviera deshaciendo, cuestionando constantemente sus contextos. ¿Están escuchando, Aparecida? Al parecer No, estamos se fue el teniendo audio. problemas técnicos con Aparecida. Sigo por acá, ¿creen? Voltei Puedes continuar tú, por favor, Ya está. Giovanna. acá. Ahí ya. Bien. ¿Consegue seguir, Sida? ¿Sí? Ok. El cuerpo se hace a sí mismo como si estuviera deshaciendo, cuestionando constantemente sus contextos en relación tanto con su arte como con su vida. Consigue insertada y emergente de una realidad sino caótico que quita la comodidad de proyectos surgen en medio de oposiciones. Es el intervalo de las emociones. Aquellos que se atreven a estar en ese entorno tienen la oportunidad de estar ni ahí ni aquí, sino presentes simultáneamente. Y a medida que se crean las proyecciones, los conflictos, los intermedios se verderan, proponiendo organizaciones corporales de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro. El cuerpo con una idea de un cuerpo poroso. Así, la danza contemporánea finaliza su escritura y reflexión sobre el cuerpo con un entendimiento en construcción en sí del lugar de donde se encuentra y se deja afectar por las que se dicen mientras se vayan. Y esta carta fue escrita como una respuesta, o mejor, como una provocación de la danza contemporánea para contribuir a las reflexiones del artista investigadora y al proceso creativo como una base de la obra escénica. Y sobre el cuerpo de exploradores creativos, terminar la comprensión del cuerpo en conclusión por parte de artista investigadora. No sé si han podido escuchar, Aparecida, porque el sonido está con algún problema, pero su trabajo se dio como un intercambio de cartas. Entonces, tenía cartas de la danza contemporánea, tenía cartas de la Aparecida como una artista investigadora. Entonces, el trabajo de Aparecida también trae una dimensión que se quedó afuera de la escrita de esta carta, pero era un tema recurrente en el trabajo, que cada personaje tenía una forma de escribir y organizar sus ideas. Entonces, porque la diferencia expresada en la línea, como ustedes pueden ver en esta imagen, esta diferencia también estaba atravesada por el constructo de las reflexiones que dan vida a los significados de la escritura. Entonces, Aparecida he construido cartas distintas en sus formas de componer, que para allá de la forma en cuanto teoría,
era forma también en sus modos de comunicarse. Entonces, cartas muy distintas en sus formas de escribir para traer para la discusión otras miradas hacia danza, sobre todo de un cuerpo que puede, como todos los posibles pueden. Entonces, un cuerpo que se construye a partir de su historia, de los atravesamientos culturales, sociales, pero sin embargo, de su deseo de construir movimiento para más allá de cualquier acrobacia o forma específica. Entonces, de esta forma, nosotras hemos colocado el cuerpo en el centro de la discusión de la danza, pero desde la danza, como si ella fuera una persona capaz de hablar por sí misma. ¿Cómo puedo hablar de mi cuerpo si es un cuerpo sin forma, si es un cuerpo poroso, si es un cuerpo que está atento a su contemporaneidad, no en cuanto a estilo, pero en cuanto a mirada para las cosas? No sé si han podido comprender todo, tuvimos algunos problemas técnicos, pero era esto. Gracias. ¿Sida? Muchísimas gracias, Giovanna. Muchísimas gracias igualmente a ti, Aparecida, por las intervenciones que han tenido. Sí, han habido un poco de dificultades técnicas, pero en general se ha entendido el sentido de la exposición. Y bueno, no hay que preocuparse, son siempre circunstancias que pasan en el contexto de la virtualidad, así que no se preocupen de ello. Todavía tienen algunos minutos más. No sé si quisieran tomar algo más de tiempo para exponer alguna parte que no hubiera quedado claro. Para Tenemos un pasar. vídeo. ¿Es posible? Tenemos 4 minutos, algo así. ¿Es Sí, 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 posible? claro que sí. Sí, Claro que sí. gracias. Este trabajo han generado un artículo, ha generado muchas cartas, ha generado una videocarta que voy a transmitir para vosotros. Se me pudo, claro. Un minutito. Acá, ok. No se escucha el audio. Es así, es así. Ya.
Entonces, no hay pensamiento sin cuerpo. Entonces, el pensamiento de la danza contemporánea es cuerpo. Su carácter material en la escrita es cuerpo. Así como el pensamiento de Aparecida es cuerpo, atravesado también por todas las diferentes cualidades de movimiento y los atravesamientos del camino. Entonces, que seamos todos cuerpo. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias, Aparecida, por sus exposiciones y además por las ideas que nos plantean para la segunda parte de esta jornada de ponencias. Es tiempo de dar la bienvenida y también saludar a Emma Guadalupe Hernández Asensio, quien es parte de la Universidad de Guanajuato, en México, quien nos hablará del cuerpo en la actuación como instrumento de autoconciencia humana. Emma, tienes la palabra. Prende tu micrófono, Emma. Sí, claro, perdón. ¿Ahora sí me escuchan? Así es, Perfecto. se te escucha muy Sí. bien. Ok, pues muchas gracias por abrir su convocatoria para poder estar aquí con ustedes. Soy Emma Guadalupe Hernández, trabajo en la Universidad de Guanajuato en la licenciatura de Artes Escénicas en el área de actuación. Voy a compartirles pantalla y vamos a hacerla grande. ¿Sí se ve? Así es, sería recomendable poner en modo de exposición. Ahorita se ve como con todo lo que implica Microsoft Word, pero si no se puede, igual se ve bien. Ok, siempre me ha pasado esto, no sé, debe ser porque mi computadora es Linux, porque yo aquí ya la veo en grande. No te preocupes, está bien, igual se ve ¿Está bien? bien. ¿Sí? ¿Están viendo la siguiente diapositiva? Claro que sí. Ok, bueno, también si en algún momento ya me quedé atorada en una diapositiva, me comentan porque también me ha sucedido eso, ¿no? Ok, entonces el tema es el cuerpo en la actuación, un instrumento de autoconciencia humana. Esta ponencia que les voy a presentar es la postura que yo tengo en torno a la actuación, que más que estar centrado como en ciertas emociones ya codificadas o ideas psicológicas de personaje, la base es el cuerpo, trabajar desde el cuerpo. Y este es un sistema de entrenamiento actoral permeable, orgánico y consciente que generé desde hace ya 10 años. Entonces es lo que les voy a compartir. Y aquí me pregunto, ¿qué es la actuación? ¿Cuál es el instrumento de la actuación y cómo se toca ese instrumento? Pongo este ejemplo. ¿Cuál es el instrumento en la actuación? El ser humano. Cuando hablamos, por decir, de un guitarrista, un pianista, no tenemos como mucho problema a pensar cuál es el instrumento para ese arte, ¿no? Y si a un músico se le dice, ok, a un pianista se le dice, quiero que toques el do no dice, espera, déjame ver si lo puedo contactar, a ver cómo lo siento. Ah, sí, aquí está el do, ¿no? El artista, el músico sabe dónde está el do, qué do exactamente tienes que tocar, que ese es realmente el oficio en la actuación, pero no hay muchas líneas de cómo poder encontrarlo directamente. Entonces, bueno, esta es una cita de Moshe Feldenkrais. Este sistema está basado en el método Feldenkrais y en el método del maestro Rodolfo Valencia, que tenía como base la bioenergética. Entonces, si el ser humano, ¿qué sería el cuerpo del ser humano? Es todo su sistema nervioso. Trabajando desde el cuerpo impactas a todo el sistema nervioso y generas una actuación orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Dice Moshe, el movimiento, sensación, emoción y pensamiento son asimismo una constelación. Cuando una de ellas se mueven también las demás. Esta imagen está poniendo el ejemplo de una persona que va caminando, te ladra un perro. Enseguida sientes miedo, corres, te pones en alerta y empiezas a pensar, ojalá no haya otro adelante, ¿no? Esto, por un decir algo, esto no sucede uno y luego otro, no te da miedo y luego dices, oye, habrá otro, déjame corro, oye, estoy en alerta. No, sucede junto. Esta es la idea de cuerpo que les voy a presentar, es decir, de qué manera toda esta conexión que somos se está activando y funciona. Entonces, me baso un poco en esta frase de Moshe que dice, la vida es un proceso, mejora la calidad del proceso y mejorarás la calidad de la vida. Para mí, desde esta perspectiva de actuación, las personas que están estudiando o ejerciendo la actuación deben de tener una toma de conciencia de quiénes son humanamente.
Pero como decía hace rato con el piano, pues esto suena muy abstracto, muy filosófico. ¿Cómo lo puedes tocar? ¿Cómo materialmente sucede? Entonces, si digo el cuerpo, voy a hacer un rápido caminito por cómo es que funciona este instrumento que somos, cómo llegamos aquí. Esta es una primera imagen desde una perspectiva filogenética, es decir, el desarrollo de la especie desde el chimpancé hasta el Homo sapiens. De un lado están viendo las pelvis femeninas. Esto proviene del libro La cadera de Eva, ahí está la referencia abajo. En medio tienen el cerebro en el momento de nacer, su tamaño. Y en la última columna está el cerebro de cada especie en su máxima maduración. Emma, perdón, no estamos viendo tus diapositivas, nos quedamos en la primera. Ok, a ver, entonces déjenme ver. Vuelvo a compartir y nos quedamos, aunque no les ponga en grande la presentación. A ver. Vamos a ver si aquí la ven, ¿ok? Sí, a ver. Sí, ya me ha pasado que se quedan en la primera. ¿Allí cuál están viendo? Desarrollo ontogenético. Entonces nos vamos así, aunque se vea la orillita, no importa. Me regreso, ¿eh? Un poco para darles la referencia. Entonces, en esta les estaba diciendo esto de cuál es ese instrumento de la actuación. Está el ejemplo de una guitarra y un ser humano, ¿no? Que tenemos esta imagen de corazón y mente, pero no solo somos eso. Y luego en la siguiente, esta es la imagen que les decía, si un perro te ladra, ¿no? Es algo que pasa de un solo golpe, no se divide, el sistema nervioso no está fragmentado. Esta es solo la cita que les compartía y aquí vamos a lo que les estaba explicando. Sí ven, ¿verdad? El desarrollo filogenético de la especie. Así es. Sí. Ok, bueno, entonces en una columna están viendo 3 diferentes pelvis femeninas con la cabeza de su bebé, vamos a decirlo, ¿no? Al parirse. En medio ven el tamaño del cerebro que se pare. Y en la última, el tamaño del cerebro al final de su desarrollo. En la primera línea es un chimpancé, en la segunda es Lucy, la australopiteca que tenemos dentro de la idea de la evolución, y en el último el ser humano, un Homo sapiens. Si se fijan, del chimpancé al nacer y la maduración total es solo el doble. En Lucy ya es 3 veces el tamaño, pero en el ser humano es 4 veces el tamaño de un bebé al nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos completamente aprendizaje, muy poca parte de nosotros viene ya en el momento que nacemos. ¿Qué diferencia hace esto? Cuando una vaca sale del útero de su mamá, de la vagina de su mamá, se para, camina y empieza a mugir. Ya trae el movimiento, ya trae el habla, ya entiende, trae como el software puesto, ¿no? En el ser humano no, un bebé que nace, y es este desarrollo ontogenético, no se puede mover, no puede hablar, no entiende el lenguaje, no sabe ni siquiera en dónde está. El bebé a lo largo de 2 años tiene que ir desarrollando, va aprendiendo su mundo en un estado de conciencia completa como una esponja que absorbe todo. Entonces, esto a niveles de imagen, no quiere decir que sea así neurológicamente. Es una imagen que me hicieron para el libro que también les voy a comentar. En el cerebro, para que el bebé que no se mueva termina caminando, se van generando mapas neuronales. Aquí vemos emoción, sensación, pensamiento, movimiento, un texto, es decir, un habla, otra cosa, la relación con las personas, con el espacio. Todo su mundo genera patrones. Y aquí del otro lado simplemente están como más agrandados que emoción, que pensamiento, ¿no? Estos patrones son necesarios para que las personas adultas nos levantemos y caminemos y no tengamos que despertar y decir no sé caminar, no sé hablar, no sé nada, ¿sí? Esta es la manera en la que el sistema nervioso funciona. Crea mapas que al ser repetidos los va corrigiendo, limpiando, afinando cada vez hasta que se generan patrones grabados automáticamente. Estos patrones van a darle forma a nuestra vida, que es esta cita que les estoy compartiendo de Moshe. Dice, cuando escucha a alguien, usted ve el aspecto motor, además de percibir el aspecto mental. Me gustaría reiterar que se puede ver y comprender el estado de la corteza cerebral a través de la actitud, la postura y la configuración muscular que están interrelacionadas. Cualquier modificación que tenga lugar en el sistema nervioso se pone claramente de manifiesto a través de un cambio de la actitud, la postura o la configuración humana. Les puse aquí una imagen de una persona adulta que está tal vez en crisis con algo que tiene que trabajar. Con esto que les he explicado,
muchos de nuestros patrones o maneras de ser pueden provenir, bueno, provienen de toda la historia de nuestra vida y muy fuertemente de esos primeros 2 años en los que el cerebro tiene que aprender rápidamente todo. Vamos a pensar, un bebé que se pone boca abajo muy temprana edad puede ser que le genere ansiedad e impotencia estar en situaciones que no puede manejar. Un adulto podría detonar ese estilo de reacciones sin saber de dónde vienen. Les pongo esta cita de Artaud: el teatro es el estado, el lugar, el punto en que se puede comprender la anatomía humana y a través de ella sanar y dirigir la vida. Que ese es como el enfoque ahora en el entrenamiento hacia la actuación. Conforme voy trabajando con mis alumnos, les pongo aquí todo el cuerpo humano. Estamos trabajando con esto, la materia que somos, nuestra piel conectada a nuestros músculos, los músculos a nuestros nervios, a nuestros huesos, a nuestros órganos. Entonces, la entrada aquí es desde el movimiento, porque el movimiento activa todo. ¿Y qué va a estar activando? Los patrones que hayamos tenido a lo largo de nuestras vidas. Así es que, por ejemplo, esta frase de conócete a ti mismo, ¿no?, que es muy abstracta, aquí sería desde tus músculos, desde tu movimiento, desde tu cuerpo. Esta imagen que les pongo es una nena que tal vez en la infancia, si tenía un entorno con pleitos, no necesariamente violento, le genera reacciones, patrones que se quedan grabados en su ser. Aquí al otro lado ven como la imagen que les ponía hace rato. Un patrón que ya quedó grabado, no un pensamiento que activa una sensación, un movimiento y una emoción. Y como si no somos conscientes, solo se repite, se repite, se repite y haces lo mismo toda la vida. Si vas tomando conciencia, que en este sistema lo hacemos desde el método Feldenkrais y desde la bioenergética que usaba el maestro Valencia, estos patrones los vamos abriendo y aparecen posibilidades. Entonces, como ven en la imagen, si el pensamiento era qué horror, están gritando, tal vez empieza a ser están gritando, o el sonido que seguro sí están oyendo de aquí a un lado de mi casa, ¿no? Pero bueno, puede haber otras opciones. Puedo mirar o escuchar música o pensar en otra cosa, ¿sí? Igual con la emoción, el movimiento y la sensación. Es decir, que en este entrenamiento se trata desde tu cuerpo, que implica todo esto orgánico que ya dije, ir limpiando esos patrones que hubieran quedado un poco mal, como este. Bueno, no sé si mal es la palabra para nada, desorganizados, que no te son funcionales, que tal vez en cuanto se oye el ruido que se oye aquí, yo entré en estrés. Entonces no soy funcional, yo no puedo servir casi para nada, ¿no? Pero si yo puedo ampliar, escuchar el sonido, saber que estoy aquí, que no se conecte a qué horror se está oyendo ruido, sino que yo abra y diga, sí, hay ruido, sí, lo puedo nombrar, sí, está aquí, abro esos patrones, tengo posibilidades de ser. Esto lo van haciendo en entrenamiento, van abriendo diferentes, yo llamo estados orgánicos, para no decir emociones, porque entonces nos quedamos como en una tajadita del pastel. Diferentes estados orgánicos, opciones de ser de ti mismo. Y al irlas tocando, vas viendo cuáles tienen dificultades y las vamos limpiando hasta donde se puede, porque terapeuta no soy, ¿no? Las que tienen problemas muy fuertes, bueno, con personas especiales, para profesionales. Y aquí lo que ya están viendo es escénicamente, si yo he aprendido en mi cuerpo dónde vivo la ansiedad, la tristeza, el miedo, el terror, entonces yo sé dónde activarlo. Es como si encontrara el do de mi piano. Ajá. Si yo aprendo que aquí me da ansiedad, y también mi mano se apretó luego, entonces yo creo esto. Este es mi do, esta es mi ansiedad y entro a ella. Y entra orgánicamente porque van generando primero mapas, como están viendo la imagen de, no sé de qué lado la ven, pero de un lado, están generando mapas que al estar ensayándolo, lo hago a través de una partitura corporal, se generan patrones. Entonces empiezan a tener no solo que limpias ese estado orgánico, sino al aprender a activarlo por tu propia conciencia y desactivarlo por tu propia conciencia, tienes una doble libertad emocional y te has ampliado a ti mismo. Esto ya en escena frente al espectador, este es el maestro Valencia, genera una sensación como la que él dice, un actor liberado que entra al juego libera a millones de seres humanos. Esta imagen que les puse es un espejo. Si yo puedo sentir, vivir y permitirme sentir cada estado orgánico que la existencia humana nos presenta a todos, cuando mi espectador está allí, no solo viéndolo o oyéndolo y ya, la acción escénica no es solo visual o auditiva,
sino sintiendo toda la presencia de esa persona, de esa experiencia que está creando, hay algo que se libera también en el otro, porque está liberado en mí. No sé si me fui muy rápido, pero si me fui más rápido puedo hablar o agrandar algo, entonces digo que gracias. Les pongo como las páginas donde he desarrollado este sistema y este es el libro que les comentaba. Aquí yo estoy exponiendo todas estas teorías a más detalle. Quise llevarles por el camino de entender cuál es nuestro instrumento en la actuación. Nosotros, no solo cuerpo en la idea de fisicalidad, lo físico, pero los estoy escuchando y creo que todos, o cuando menos las ponencias que ahorita escuché, estamos hablando de que cuerpo no es solo el físico moviéndose, sino conectar realmente con todo lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y en esta investigación que he hecho por más de 10 años, fue ir encontrando que este es el instrumento, hay que saber cómo funciona, cómo es que llegó a ser lo que es, y en este entrenamiento lo usamos de la misma manera en que funciona. Patrones que se generan desde el movimiento estando en un entorno vivo, es lo que nos constituye. Entonces, vamos primero limpiando y luego creando nuevamente esos patrones para que en escena el trabajo que hagamos sea, Moshe Feldenkrais diría, una acción potente, una acción completa, que no tiene desvíos, que no se va para otro lado. Y cuando una persona está frente a otra así, algo en esa persona también se libera, ¿no? Un ejemplo podría decir yo cuando estamos frente a los niños. Casi nadie puede resistirse a los niños. Si un niño o una niña ríe, acabas riendo. Si llora, acabas llorando. Porque cuando eres niño, estás en tu acción potente casi todo el tiempo. Conforme crecemos, como les decía, se van haciendo mapas que tal vez algunos mapas nos puedan limitar, no que los mapas o los patrones sean lo que nos limita, no, pero algunos que no estén muy organizados nos pueden limitar. Bueno, voy a dejar de compartir y si quieren me dicen que si me fui muy rápido, ahondo en algo. Muchísimas gracias, Tema, por tu exposición y además seguro que más adelante te pediremos que nos vuelvas a repetir el libro tuyo para que igual las personas interesadas puedan acceder al mismo. Quisiéramos pasar a esta segunda etapa, si nos lo permiten, en el cual ya podamos pues dialogar con quienes han sido ponentes en esta jornada de martes. Hay muchos temas que se han tocado, motivadores en general, ciertamente, desde el ámbito y la perspectiva de cada uno de quienes han participado en esta jornada. Pues bien, les cedemos la palabra, por favor. Pueden ahí poner la solicitud de mano en esta plataforma de WhatsApp y hacemos un orden de participación para que vayan tomando la palabra y dialogando con quienes han sido ponentes. Iniciaríamos en todo caso entonces con Alejandra. Tienes la palabra. Gracias, Ronald. Ay, a mí la verdad es que sí me gustó esta mesa. Ahí, Ronald, poniendo a estas tres personas juntas, te sacaste un 10 en la planeación del programa. Porque hay cosas que, digamos, aunque parecen de pronto lejanas, que se hilan de manera muy interesante entre las tres presentaciones. A mí me llama mucho la atención, Israel, varias cosas de las que hablaste. Esta cuestión, digamos, de cómo cuando pues pusiste varios ejemplos, ¿no? De cuando nos vimos en la imposibilidad de estar cuerpo a cuerpo y crear la danza cuerpo a cuerpo, pues aparecieron otros recursos, ¿no? Y entonces trajiste la palabra. Digo, no es que la danza y la palabra no estuvieran presentes. Hay una película de Meredith Monk, de una de las primeras que hizo, que es 16 mm Earrings, en la que ella pues, está bailando ahí, y todo el trabajo sonoro que ella hace, pero también ella describe lo que va sintiendo. Entonces tú la estás viendo bailar y estás escuchando la descripción de lo que está haciendo ella, que tú estás viendo porque estás viendo la filmación y además de lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, la palabra y la danza, bueno, sí, no es primera vez.
Sin embargo, tú quitas, en uno de los ejercicios que ponías, quitas incluso la imagen, ¿no? Entonces es nada más, o sea, por medio de la palabra, inducir, ¿no? Como el movimiento o a la danza. Entonces eso me parece, y al mismo tiempo me parece interesante, y al mismo tiempo hablas de esta cuestión de la poesía colectiva, ¿no? Y la pregunta, ¿cómo aprendemos danza? Y me parece que me gustaría como rescatar de esto, porque creo que uno de los problemas o de las dificultades precisamente es la posibilidad de creación de comunidad. Y más cuando estamos así sin poder desplegar la presencia de los cuerpos, ¿no? O sea, ¿cómo generas esta colectividad? Incluso en la vida es difícil, ¿no? Incluso en la vida cotidiana es difícil, no digamos en la danza. Entonces, yo creo que ese sería como uno de los retos y de los asuntos centrales, ¿no? Cómo podemos aprender danza desde esa colectividad, con el lenguaje y con el cuerpo. Ahora, pues yo te lo dejaría como, pero me gustaría pasar a la segunda con Giovanna y lo que nos presentaron, la obra que nos presentaron, como para hilar, pero te dejo esa pregunta y luego tú me contestas. Pero, ¿por qué no quiero parar? Porque la obra que nos presentaron, empieza con una cámara que se mueve, ¿no? O sea, es una cámara, está la letra, igual es la relación entre las palabras y la danza, el diálogo con la danza, ¿no? Entonces, claro, cuando no puedes bailar cuerpo a cuerpo, bailas con las letras o desde las letras, ¿no? Pero la cámara que filma es una cámara que es filmada, digamos, por un cuerpo. Hay alguien que filma en la primera imagen, en el primer cuadro en el que la cámara se va moviendo, recorriendo el cuerpo, recorriendo las letras, y la cámara es la que está danzando, ¿no? No es la persona que es filmada. Y después, cuando la persona que es filmada empieza a bailar, detrás de la cámara no hay ningún cuerpo. Esa es una cámara que estaba puesta ahí, fija, y entonces la danza está en el cuerpo de quien es filmado. Y además, y nos podemos dar cuenta porque al final pues se acerca y agarra, y sin cortar la toma, vemos el movimiento de la cámara que se produce porque tomó la cámara con la mano ella misma, ¿no? Entonces, digamos, creo que es muy interesante lo que pasa visualmente también entre la imagen y la danza, la palabra y la danza, que se ha metido, siempre ha estado, pero que se ha metido de una manera muy particular cuando hemos tenido que bailar sin poder estar cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que además no dijeron mucho, ¿no? pero está ahí. Y ya, bueno, después podría decir algo más, pero entonces, no sé, ¿qué opinan de eso también? Quizás si podrían ya ir respondiendo para pasar a quienes también se animarían a tomar la palabra. Israel, toma la palabra, por favor. Gracias. Creo que hay todavía mucho que explorar acerca de las palabras, por ejemplo, de la palabra colectividad. Yo pienso, tenemos muchos años trabajando con Sergio y bueno, con otras bailarinas, buscando ¿no? Uno de los ejemplos pues, es, por ejemplo, el trabajo que empezamos a hacer con Sergio del encuentro de creación coreográfica en tiempo real. Y me parece que la colectividad es, en su complejidad, puede ser tomada con una lupa más gruesa, ¿no? A mí me encantó esto de la carta de la danza y cómo hay en la posibilidad de una colectividad de cuerpos que, aunque físicamente no están presentes, lo están a través de las palabras. Yo creo que a mí me gusta mucho la edad que tengo porque me tocó vivir esta transición de las cartas escritas a los emails, al WhatsApp o los inbox, ¿no? Y entonces el encontrarte con la
letra escrita a mano y casi poder leer la velocidad de las palabras que están allí escritas, es una manera, desde mi perspectiva, de colectividad. Ahora, también pienso en la colectividad que representan los significados de las palabras, pero eso hablaba de los recursos lingüísticos y de las narrativas, cómo ese tejido da diferentes significados a las palabras, y en estos ejercicios que hacemos en la clase de estrategias corporales, yo Israel, pues así, abusando de mi experiencia, leo las descripciones que mis estudiantes hacen con la mayor, ¿cómo decirlo? Con la mayor apertura de significados, y entonces la interpretación de esas palabras para llevarlas al movimiento, no nada más pienso en qué me está tratando de decir esta chica, esta alumna con esa descripción, sino qué me estoy tratando yo de decir incluso en las memorias más antiguas de mi pensamiento. No me hace mucho sentido con lo que exponía Emma, y trato de irme hacia lo más atrás de mi infancia. El video que puse, varios de esos fragmentos son a partir de las descripciones que las alumnas hacían, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una clase hablamos de qué es un calentamiento, por qué en las clases de danza ponen calentamiento, o sea, realmente ponerme como el niño chiquito, ¿no? Es decir, ¿pero por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a hacer calentamiento? ¿Qué es calentamiento, no? Y entonces puse una de las secciones que me gustó mucho, que una chica dijo, calentamiento es dejar tus cosas personales afuera. Y entonces yo pensé en cómo a mí siempre me ha costado es dejar las cosas afuera, ¿no? O sea, para mí es tan importante, o he aprendido más bien, yo creo, he aprendido a valorar que las cosas que me suceden fuera de la danza, no sé si son las más importantes, pero en momentos me importa mucho sí colocarlas como las más importantes para nutrir mi creación o mi inspiración. Entonces, pues, yo jugué con eso de la puerta que trata de dejar sus cosas de la vida afuera de mi danza, ¿no? O otra alumna decía, pues, una forma de calentamiento es correr, ¿no? ¿Y qué tanto correr es efectivamente ese correr por un gran espacio, ¿no? ¿Qué tanto correr pueden ser otras maneras de correr? Entonces creo que la colectividad está en los cuerpos presentes, físicamente presentes e interactuantes, y también está en la gran diversidad de significados, porque a lo mejor algunos de ellos los hemos aprendido generacionalmente o en la escuela también, ¿no? Entonces, también esos diferentes espacios donde las palabras fueron habitadas en algún momento, me parece que es una de las posibilidades de la creación colectiva. Ahí creo que es lo que puedo organizar ahorita en mi mente. Gracias, Israel. Muchas gracias. Creo que había una pregunta también para Aparecida, también para Emma, o sea, es decir, para todos los demás ponentes, las demás ponentes les plantea varias preguntas. Ale, no sé si les parece, por favor, empezar con Aparecida, y luego continuamos dialogando en esta tarde. Me voy a hablar un rato porque he preguntado para Aparecida vía WhatsApp si le gusta responder la pregunta. Ella me ha dicho que puedo hablar, entonces me voy. Ah, ya. Dale, dale. Entonces Dale, me voy. Bueno, me encanta la idea de una danza como una poesía colectiva y necesaria. Se conecta mucho con la idea del cuerpo posible, no el cuerpo ideal, es el cuerpo posible que yo tengo acá. Entonces, el trabajo de Aparecida no era esto. No era nada de esto. Era un trabajo práctico con muchas personas, hacer una función presencial, y las cartas eran como un intercambio donde Aparecida podía reflexionar acerca del espacio de entrenamiento y las cuestiones que salían de allí. Pero bueno, la pandemia, entonces nada más es posible. Un trabajo que era hecho en un año, pienso que duró más de 2 por cuenta de la pandemia. Entonces, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar sin perder las cosas interesantes? Porque las reflexiones que Aparecida autoficcional trae para el trabajo es un constructo de todos los bailarines que actuaron en estas reflexiones, que son cuerpo, que son pensamiento, que son
unidas, no se partan, ¿no? A distancia, entre las cosas que me hacen humana y las cosas que me hacen bailarina, porque soy una persona. Entonces, esto de la cámara es la danza porque, bueno, estoy yo, una mamá o un papá que puede hacer un registro en imagen para mí. Entonces, ¿cómo trabajar con estas dificultades? Bueno, esto fue lo que hemos planeado. Estamos muy contentas con lo que se quedó. Es posible discutir muchas cosas de cuerpo, pensamiento y cambio, principalmente las posibilidades de cambio para decir que el cuerpo puede cambiar, reinventarse, mirar a sí mismo para intentar una otra versión de sí mismo, pero a partir de sí, no a partir de desde afuera. Entonces, era esto. Gracias. Gracias, Giovanna. Emma, por favor. Bueno, creo que la pregunta se hizo más hacia la danza, pero creo que también la actuación, bueno, voy a decir lo que yo puedo decir desde la actuación, más bien, ¿no? Esto que dice ahorita Giovanna, creo que está tal vez en todo el arte, cuando menos para mí, que es, nos ampliamos con el otro, ¿no? Es imposible tener una simple existencia de uno solo, ¿no? O lo que dice Israel, mi vida allá y yo aquí escénico, yo cuando menos en lo personal también creo que no se puede dividir. En el mundo de la actuación hay mucho esta idea del personaje y que te conviertes en otro, ¿no? Yo cuando menos, pues no soy de esa idea. ¿Cómo me saco a mi yo y me meto al otro, quién sabe quién, ¿no? No, soy yo aquí sintiendo, expresando algo específico que pide tal vez esa obra, ¿no? Pero soy yo, ¿no? Creo que de alguna manera cuando oigo a Giovanna con el trabajo que hicieron de las cartas, es un cuerpo comunal, ¿no? Son un cuerpo, no es ella, no es Aparecida o Giovanna, o las cartas de Aparecida y las cartas de ella, creo, por lo que estás contando, trató de mostrar el cuerpo que somos como humanidad, ¿no? Entonces creo que Israel también se está preguntando, o sea, por eso digo, bueno, pues qué bonito, creo que allí conectó todo, ¿no? Desde diferentes preguntas que nos hacemos cada quien. A mí me parece que estamos pensando justo en, perdón, la virtualidad ha mostrado que uno está encerrado en su casa, pero no es cierto. Ahorita estamos todos encerrados en nuestras casas y el estar hablándonos ya nos está afectando a todos, ¿no? O sea, lo que alguien diga, lo que alguien pregunte, ya me modificó mi estar de hace 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ser sin la colectividad? Pensaría, ¿no? Esto que les compartía como de el bebé crece en el mundo, abierto al mundo. Y se forma como se forma, para bien, para mal y para todos lados. Decía mi maestro Valencia, decía para bien o para mal. Yo le puse el para todos lados. Con esas experiencias como a cada quien nos toca, ¿no? Y si cambiaran a las personas y los entornos en los que crecimos, seríamos alguien diferente. Y a la vez nosotros, ¿no? No sé cómo explicar eso, pero... Ah, bueno, vino ahorita. Recuerdo que algún día leí un libro que se llama Filosofar en clave tojolabal, del maestro Lenkesdorf, y él está haciendo un estudio de la lengua tojolabal, y allí nos dice él que no existe el yo en su lengua, es nosotros, todo es nosotros, ¿no? Entonces, pues hasta nuestro lenguaje de occidentales nos lleva como a nuestro yo, ¿no? Entonces, me parece muy bonita pregunta hablar de la colectividad, ¿no? Creo que es el tema que vivimos hoy. Eso tendría que decir. Gracias, Emma. Hay también intervenciones que se están haciendo por el chat. Les pediríamos que por favor también nos vayan viendo. Quisiera hacer la palabra a Sergio, a quien también mando un saludo desde estas tierras bolivianas hasta allá, hasta Michoacán. Un saludo, Sergio. Pues tienes la palabra, hermano. Gracias, Ronald. Gracias. Igual, saludos y abrazos virtuales pandémicos con esta voz que proyecta mi computadora a través de esta plataforma de Zoom. Ojalá que llegue el abrazo afectuoso. Sí, Emma, efectivamente, nos escuchamos, bueno, las escucho y
todo se me mueve, incluso siento como la sangre se emociona, como el respirar se hace tranquilo, ¿no? Y entonces, cómo estas palabras, esta voz, estas voces, tocan este cuerpo virtual que atraviesa mi pantalla, el escritorio, y me llega a esta silla y a este espacio que habito hoy en Morelia, Michoacán. Carlos, hola Carlos. Hola Carlos. Con Israel, me quedo pensando, Isra, danza antiética, ¿no? Esta ética que nos compartías. ¿Cuándo se hace presente y dónde se hace presente? Es solamente como una idea que me llegó, ¿no? De cuando se vuelve utilitaria o no. Y hablabas también de, para entender la complejidad del hecho o de la danza, ¿no? Hay que estar. Entonces pienso, ¿será que maestros y alumnos tendrían que bailar juntos en escena para entender la complejidad del hecho escénico en el caso de la danza contemporánea? ¿Será que tendrían que estar conectados en este universo profesional, en este universo de incluso juntas dar clase juntas para entonces entender lo complejo? Digo, va dirigida a Israel, pero Emma también lo puede aplicar en teatro, Emma, ¿eh? ¿Será que entonces la maestra tiene que estar con la alumna en la escena, haciendo escena juntos para entender lo complejo de esto que nos hablaba Israel? Es como una, es como una de las preguntas que me surgió con Isra, ¿no? Y Aparecida, me encanta las cartas. Me encantó esta carta bailada, carta en videodanza, esta carta que eres. Y me emociona mucho porque también intento, a través de la escritura, acercarme más a la danza, acercarme más a este ser que baila y que comparte a través de la escritura y amorosamente a través de las cartas. ¿Cómo, si es que se presentó, cómo, sí, cómo lograste o si tuviste en este camino la complejidad de en palabras poder escribir o describir una danza que luego en la acción, con esta memoria que dice Emma, en la acción es como, pero lo pensé, lo escribí, pero lo sigo accionando igual, ¿no? No sé si te llegó a atravesar este conflicto que luego a mí me atraviesa cuando trato de poner en palabras la danza y luego esas palabras accionarlas. Me cacho en muchos momentos que luego llega a ser complejo. Igual Giovanna también, sí. Si ahí quiere ayudar a Aparecida, está perfecto. Y Emma, para acabar mis preguntas y ya no intervenir más. Emma, me quedo pensando y que es algo que me llama mucho la atención, efectivamente, cómo construir esta investigación en estos no sentimientos, en estas no emociones y sí sentimientos y sí emociones que uno va haciendo en la vida y que después pueden estar como una herramienta para la escena, llámese teatro, danza o lo que se quiera trabajar en la escena. Pienso que, y me causa curiosidad, ¿cómo hacer este interruptor? No sé si a lo mejor mi analogía está rara, pero ¿cómo lograr este interruptor, ¿no? De cling, ahora estoy alegre, cling, neutral. O no sé si incluso pueda llegar a neutral, ¿no? Porque cuánta de esta estela, de este accionar, esto que estoy buscando llevar a la escena, se queda. Y si realmente es un instrumento o no. O sea, porque lo pienso en la acción del instrumento que puedo dejar, ¿no? Como dices, el músico puede soltar la guitarra y ya no la va a tocar. Si no sigo tocando el do, pues ya no va a sonar. Pero en esta exploración y que me parece bien interesante, cómo lograr, quizá, a lo mejor y no se puede, por eso justo me lo estoy preguntando y compartiendo, a ver, capaz que estoy diciendo cosa que no va, cómo lograr poder desconectar, soltar o apaciguar con esta misma facilidad que nos compartes el do, con esta misma facilidad el enojo, con esta misma facilidad la frustración, decir, ya estoy, ya, me relajé, ¿no? Y bueno, esas son mis 3 preguntas. Muchas gracias y paz y amor para todas.
Gracias, estimado. Bueno, a ver, vamos a entonces, hay varias preguntas que se han hecho y además me parece que son oportunas en esta coincidencia que tienen las tres ponencias para esta mesa. No sé quién se animaría de jugar sobre estas preguntas y también diálogos que plantea en esta jornada. Y no sé si Israel, tú quieres tomar la palabra para empezar. Más que nada por mi mala memoria. Bueno, me gusta mucho esta pregunta de si en todo caso habría una danza antiética, por ejemplo, o qué podría ser este asunto. Sé que hay muchos conceptos, sé que hay muchas ideas alrededor, o sea, a mí me parece que lo interesante es, para mí, desde dónde, o sea, con qué recursos lingüísticos cuento para explicarme, en este caso, la ética en mí. Y me encontré, siempre hay gente que lo dice mejor, ¿no? O sea, bueno, en mi caso, siempre hay gente que lo dice mejor que yo. Entonces, me encontré con este libro de La tarea del héroe de Fernando Savater, donde habla de cómo la ética tiene que ver con preguntarse si quiero hacer esto, en lugar de preguntarme si lo puedo hacer o lo debo hacer. Porque en las preguntas de si lo puedo hacer, pues si yo puedo bailar, puedo hacer una coreografía, puedo, ajá, pero tal vez no quiero, ¿no? O no debo. Lo debo hacer, pero tal vez no puedo o tal vez no quiero. Sin embargo, cuando yo me pregunto si algo lo quiero hacer, inmediatamente voy a seguirme preguntando a más profundidad por qué lo quiero hacer, para qué lo quiero hacer, de dónde viene este deseo. Voy a empezar a interiorizar más, voy a empezar a conectarme más con mis propios deseos. Por eso me parece que me gusta esa definición de ética. La ética tiene que ver con cómo me conecto genuinamente con mis propios deseos. Y entonces, a partir de allí, puedo empezar a tomar distancia de narrativas ya dadas o de herramientas lingüísticas ya dadas, en este caso, con las que yo haría danza, por ejemplo. Entonces, no sé si es tanto si hay danza antiética o no, pero sí siento desde mi experiencia que se hace y se habla mucho de una danza que se debe hacer o que se puede hacer, y que cuando entra y la quiero hacer, hay como que mucha resistencia para esos lugares. Entonces, a mí me gusta simple y sencillamente desde ese lugar esta respuesta acerca de la ética en la danza, pues, ¿no? Y siento que a partir de ahí también me puedo empezar a conectar de manera más fluida o incluso más empática con lo que otras personas desean, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que podemos ir coincidiendo eventualmente en que si estamos aquí es porque deseamos vivir, ¿no? Y que ese deseo de vida, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de lo imposible que es aislarse o cerrarse solamente en lo que se debe hacer o lo que se puede hacer. Y entonces me gusta ese diálogo respecto de la ética. De la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Te digo que por mi mala memoria. Si es urgente o bueno, o si tendrían que convivir en Ah, tiempo sí, real en la escena. sí, perdón. No creo que se tenga que, más bien yo sí quisiera, o sea, yo sí quisiera, me ha costado trabajo irme deshaciendo de muchas maneras de las que yo aprendí la danza, y mi ideal sí es bastante eso, que entre maestra y alumnas, maestro o alumnos, etcétera, la clase se pueda efectivamente construir, y esta pandemia me ha ayudado muchísimo para eso. Entonces, lo que también es cierto es que puede haber mucha resistencia, o sea, también estamos en un entorno sociocultural complejo y que todavía dista mucho de algunas utopías que en los libros se oyen muy bonitas, ¿no? De que si la sociedad fuera esto, fuera aquello, o qué sé yo, ¿no? Entonces, también esa dificultad despierta creatividad. Y no sé si necesariamente haya que bailar en un escenario maestros y alumnos. A mí personalmente me fue muy útil haber bailado desde el primer año con quienes fueran mis maestras en los proyectos coreográficos que buscaban pues un nivel profesional, ¿no? O sea, digo, porque hay mucho que discutir al respecto, pero a mí me ayudó mucho compartir escenario con mis maestras, me ayudó muchísimo a reconocer qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy aprendiendo, sobre todo el cómo, o sea, qué experiencia estoy teniendo de eso que luego voy a decir que sé de la danza,
por ejemplo. Entonces, me gusta eso y pues trato ahí como de entrarle a esta igualdad de inocencias, ¿no? A esta igualdad de libertades, a esta igualdad de ignorancias. Es un poquito difícil porque pues hombre, y, ¿no? Cisgénero, ya sabes, ¿no? Privilegios. Pero pues la idea es, precisamente por eso lo decía al final de mi ponencia, pararme en el borde, en el límite de las palabras con las que cuento, de las narrativas con las que cuento, y ver si puedo bailar a partir de ese borde. Gracias, Isra. También había preguntas para Giovanna, para Emma. Cualquiera de las dos, tomen la palabra, no hay ningún inconveniente. Podemos hacer, pero Aparecida va a hablar en portugués. Voy a intentar traducir para comprendernos mejor. Entonces, vai lá, gata. Trabalhar tanto com a dança e com a escrita foi acontecendo aos pouquinhos para poder conseguir mesclar as duas coisas e não chegar ao lugar de a dança interromper a escrita e a escrita chegar a interromper a dança, como se elas fossem conflituosas. ¿Comprende? La idea es que la escrita y la danza fue cediendo de una forma despacita porque para que la escrita no interrumpiste la danza, entonces las cosas estarán apartadas. E foi próprio da perspectiva da dança contemporânea tentar encontrar pontos diferentes de me manter em movimento enquanto eu estava em pesquisa, de entender como esse tema da minha pesquisa poderia estar sendo colocado em prática, para em algum momento eu achasse alguma dificuldade, talvez, em estar dançando, em como toda essa pesquisa poderia estar pesando, como eu poderia continuar em movimento, mas não necessariamente o corpo enquanto dançando uma célula coreográfica, talvez, como poderia sendo construído essa dança de outras maneiras, construindo imagens, e toda a ideia de construir o trabalho, pensando nisso, como a escrita poderia estar costurada como uma parte dançante também de toda a pesquisa. Como una idea un poco de lo que Alejandra había dicho, en el sentido de, por ser danza contemporánea, su mirada distinta de las demás, he buscado otras formas distintas de cuestionar, hacer encuestas aparecidas para que se siguiese en movimiento. Entonces, si el movimiento del cuerpo, como estamos acostumbrados, no es posible ahora por cuestiones psicológicas, físicas, de distancia, si no es posible, ¿cómo puedo danzar? Entonces, la escrita se acercó del trabajo más fuerte en el espacio de la pandemia como reflexiones desde el pensamiento físico de mi cuerpo que quiere bailar, pero no quiere bailar. ¿Y qué baile es ese? Entonces, de este lugar. Tem mais, gata? E essa dança pela escrita também se deu a partir da necessidade que eu tinha de estar fazendo registro, de estar escrevendo, né, fazendo as minhas anotações em relação ao que eu pesquisava, ao que eu sentia, e de uma atenção ao como o corpo estava se colocando enquanto escrevia, porque eu acabei precisando escrever bastante anotações, de fazer as cartas à mão. Então, como esse corpo estava se organizando e de como registrar isso também, de um corpo que dança enquanto escreve sobre dança. Y sus notas que he tomado en todo el proceso ayudó ella a escribir como una bailarina que danza en sus palabras, una escrita que es danzante también. Entonces, esta reflexión de las lecturas, las observaciones, de los entrenamientos de las cosas, han ayudado a ella en la escrita final del trabajo. Es eso. Y ya está. Gracias. Obrigado. Muchas gracias, Aparecida. Muchas gracias igualmente a ti, Giovanna. Emma, por favor,
y ya vayamos concluyendo esta mesa. Sí, Sergio, tu pregunta es la base del sistema y la razón de que lo generara. Porque en la actuación el instrumento y el ejecutante no somos el mismo, ¿no? Entonces hay muchas personas en la actuación que sí acaban locas, porque esa diferencia no es muy clara, ¿no? Entonces ese fue como más mi hincapié en hacer esto, porque tenemos que encontrar una manera de que no suceda eso, de que puedas conseguir en ti una forma de conectar que no te afecte en nada. Acabas de ver, ese fue el interruptor. ¿Sí? Entonces, no pasa de hoy a mañana ni es una fórmula, es re difícil, ¿no? Pero yo puedo conectar ese estado orgánico, digo, porque también es difícil que yo pudiera decir, ¿qué percibieron? ¿Lloré? ¿Estoy triste? ¿Estoy deprimida? ¿Estoy angustiada? ¿Me frustré? ¿Qué? Es difícil nombrar cada cosa. En la actuación te dicen, ponte triste. ¿Triste cómo? ¿Triste porque pierdes a un ser amado? ¿O triste porque se te fue la luz? ¿No? Son tristezas muy distintas. Si yo, al hacerte voy a llamarle llanto por un decir algo, en mi vida personal, ese estado orgánico está, para no decir malo, enfermo ni nada, desorganizado. Es decir, vamos a pensar que en mi vida cotidiana a mí la tristeza me arrastra y me lleva a la depresión. Probablemente cuando lo quiera crear no voy a poder salir muy fácilmente. Me va a dejar embarrada, por decirlo así, ¿no? Entonces, el entrenamiento realmente siempre es solo ese, ¿no? Vas tocando partes de tu ser y se abren, y al abrirse ahí ves, esto está medio desorganizado, súper embarrado, o de plano hay personas que allí tienen un trauma, ¿no? Que allí es donde decía yo que hay que ir con un especialista, que si sucede, si alguien fue violado en su infancia, eso es un trauma y no va a salir nada más con trabajo actoral, ¿no? Y sería una falta de ética mía decir, sácalo, llora, grítale, ya no pasó nada, ¿no? Que son mucho algunas de las técnicas, diría yo, de la época contemporánea para educar actores, ¿no? Te gritaban así, en tu llaga, le picaban y le rascaban pa' que chilles, ¿no? Y eso que genera muchos escénicos traumados que deciden no volver a tocar sus emociones, porque sí te puede dar un arrastrón del que te cuesten meses regresar, ¿no? Y si alguien lo ha vivido, pues sí es real, ¿no? Sí, sí es horrible y por eso nadie quiere hacerlo. Entonces, vamos muy suave, muy lento, muy amorosamente. Jamás presiono yo a que vaya alguien a un lugar donde yo quiero. Cada quien toca lo que está accesible a tocar. ¿Qué quiere decir esto? Yo era muy jorobadita. Hay una razón para eso. Y si me están diciendo enderézate, lo único que me van a hacer es lastimarme, ¿sí? Si yo no quiero sentir nada, hay una razón para eso. Y si yo te obligo, voy a retraumatizarte la situación que te haya generado eso. Entonces, a mí en la actuación me parece fundamental ya hacerlo, porque hay mucha retraumatización en la manera en la que se trabaja la actuación. Hay mucha violencia. Yo creo que también en todas las artes, ¿no? Es como también un tema de la época, pero por eso podemos ver como actores en la farándula suicidados. Puedes entrar en lugares en los que ya no sabes dónde acabó qué, ¿no? Entonces es un entrenamiento, tú me dirías, bueno, sí, ¿cómo lo hiciste? Aquí la diferencia es, si yo pienso algo triste, es más fácil que me embarre, porque nuestra vida es mucho palabras. Si yo digo, memoria emotiva un poco mal usada, yo me voy a acordar del otro día que me fue muy mal, me estoy poniendo en riesgo. Allí es una historia personal, mi sistema va a agarrarla directo, ¿no? Pues te estás acordando de esto, ahí voy. Entonces entro desde el cuerpo, desde la musculatura. ¿Cómo hice En mí, por ejemplo, fíjate qué empieza a pasarme aquí. Yo estoy sintiendo que baje algo en mi vientre y me está dando frío, por eso digo que es un estado orgánico. No estoy generando una emoción y ya. Y si te fijas, el arte la puedo detener. Si yo quiero, sigue. Si yo no quiero, la detengo y baja, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en los actores es un año que los tengo en la universidad, son 2 semestres, y al principio, pues claro, se les embarra todo, todo está embarrado siempre, ¿no? Pero vamos trabajando desde tu cuerpo. Yo conecto esto muscular y sensorialmente. Yo lo desconecto. Y eso unido a respiración. Te digo al principio, si se les pega, yo no voy a decir, ay, todos les pasa como yo. No, al principio se les pega. Y lo que lo que le enseño a su sistema nervioso es cómo hacer que esto inicie, termine, concluya y se vaya. Muchísimo que yo siento aquí y les chillo y les chillo y les chillo y corto. Bueno, sí lo hice yo, pero no así de cortar de... ¡ah! Pero casi siempre es lo que pasa. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy subiendo a cierta intensidad y luego la disuelvo. Es muy diferente disolver a cortar. Porque si corto, es como en la vida cotidiana, estoy llorando, ¿no? Y tocan la puerta, me lo trago, ¿no? ¿Sí? Pero si yo estoy llorando y nadie toca la puerta, yo acabo de llorar y ni quién se enteró, ¿sí? Recuperar esa capacidad de sentir, de transitar las emociones. Y lo que esté puerquillo allí, pues limpiarlo, ¿no? Si no, no lo puedes tocar. Te pones en riesgo dependiendo, no te va a pasar una cosa muy terrible, a menos de que tengas a alguien gritándote cosas, poniéndote música y todos te avientan y, oye, pues estallas, ¿no? Eso te puedo compartir. Pero sí, bueno, pues eso sí es muy largo. Muchísimas gracias. En realidad muy motivacional lo que señala Sema y ciertamente pues hemos aprendido mucho en esta mesa con varias posiciones y además miradas en relación con el cuerpo, tanto en la actuación como en la danza. Así que pues agradecemos sinceramente en nombre del Congreso en su 11ª versión por sus intervenciones, por acompañarnos en esta mesa número 3. Y pues queremos invitarles a quienes nos han acompañado también como participantes para que nos sigan acompañando. Después de 10 minutos de concluida esta mesa vamos a iniciar con otra que tiene que ver con la continuación de estos diálogos sobre la corporeidad en las artes. Así que un saludo latinoamericano a Israel, a Giovanna, a Aparecida y a ti, Emma. Así que pues les seguimos que nos sigan acompañando, sigamos reflexionando. Yo me quedé con una pregunta que luego te la haré seguro por correo, Israel. Planteaste tú la categoría de descolonización. ¿Cómo entender la descolonización como categoría aplicada a la danza? Que también se podría entender incluso aplicada al contexto de la actuación. Lo dejo ahí sobre la mesa para que después, a ver si me lo pueden después escribir en la respuesta o en el correo que les voy a lanzar muy pronto. Muchísimas gracias a todos, todas, todos. Estamos en contacto y pues sigamos con el Congreso. Hasta luego.